La presentación de Metro Arquitectos de Brasil. Invitamos al arquitecto Martín Corullón, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo. Fundado en el año 2000, Metro Arquitectos Asociados es una oficina de arquitectura que actúa en proyectos de diferentes escalas, de instalaciones temporales a intervenciones urbanas. Con una práctica que combina rigor técnico e investigación, busca promover el uso colectivo de los espacios construidos, públicos o privados, y la integración entre las intervenciones propuestas y el ambiente en el que se insertan. La oficina tiene proyectos ligados principalmente al área cultural y obras concluidas para la Fundación Bienal de San Pablo, Nestlé, Votorantim, Secretaría de Cultura del Estado de Espíritu Santo, Galería del EME e Itaú. En el marco de la 30ª Bienal de Arte de San Pablo, proyecto por el cual ganó el premio APCA 2012, y los 9 conjuntos del Espacio Itaú de Cine, entre ellos la unidad de la calle Augusta, que fue considerada la mejor sala de cine de San Pablo por la Guía de la Hoja. Desde la Fundación mantiene una intensa asociación con el arquitecto Paulo Méndez da Rocha, ganador del Pritzker, con quien desarrolló, entre otros, el proyecto para el Muelle de las Artes, conjunto arquitectónico compuesto por un museo de arte y un teatro para 1.400 espectadores. Okay. Ah, tengo que ponerla. ¿Cuál me dijiste? ¿F3? Hola, bueno, buenas noches, gracias por la presencia de todos ustedes y también por la invitación para venir a mostrar un poco de lo que hacemos en São Paulo, en Brasil, a los arquitectos argentinos. Yo soy un arquitecto brasilero, sin embargo nací en la Argentina, o sea, vivo en Brasil desde muy chico, hablo un español con un acento un poco antiguo probablemente, pero voy a hablar en español, así que de vez en cuando quizá les pida ayuda para algunas palabras que me falten, pero en fin, me gustaría poder hablar en español para mostrarles un poco lo que les traje. Y antes de empezar a mostrar los proyectos, quería hacer una introducción breve, contar un poco de lo que es el estudio, cómo empezó y un poco cuáles son las ideas y qué traje acá. El estudio empezó en 2000, hace ya 17 años, y desde el principio trabajé muy cercano a Paulo Méndez da Rocha. Empezamos a desarrollar proyectos para él. Yo había trabajado en su estudio y sido estudiante de él, y en general hicimos proyectos ligados a exposiciones de arte o a temas culturales, y que es un poco una marca del estudio que seguimos desarrollando. En general los proyectos que desarrollé después con él tienen un poco esa característica, en general de exposición, a veces de productos, muchas veces de arte, y en general, por lo que van a ver acá, son proyectos de ese tipo. Pero al mismo tiempo es un estudio que es muy diverso, entonces quise traer una cantidad, ojalá que no sea demasiada, pero una cantidad grande de proyectos para que vean un poco cómo un estudio como el nuestro, que es un estudio mediano para los padrones, los estándares de Brasil, es un estudio chico,
con 10 personas más o menos, y que hace un poco de todo, o sea, obra pública, obra privada, obra residencial y de varios tipos. Y también la diversidad no solo del tipo de obra, sino del resultado formal de la obra. Y eso creo que es una característica un poco que heredamos de Paulo, que es no pensar como un estilo, pero sino como cada proyecto como una manera de resolver un problema y por lo tanto no solo crear una solución formal, pero crear un método para desarrollar ese proyecto también que sea adecuado a los problemas que están, que se proponen, que el proyecto se propone resolver, que muchas veces son diferentes, por lo tanto el resultado necesariamente es diferente y creo que van a poder ver aquí que cada proyecto tiene una cara, tiene un material diferente, tiene una forma de resolverse diferente. Entonces, para empezar, traje algunos proyectos que hice con él. Este proyecto es uno de los primeros que hice, es interesante porque son 2 proyectos en realidad, para la misma galería. Y bueno, acá un poco también quería hablar de un otro tema que ahora cada vez más es importante para mí, un poco ya tal vez una herencia también de la tradición de arquitectura brasilera, pero muy fuerte en nuestra generación, que es tratar de ver cómo puede la arquitectura actuar de una manera política, o sea, cómo es que podemos hacer que la arquitectura sea no a nivel del discurso, ni no a nivel retórico, ideológico, pero sí por el diseño, cómo es que podemos actuar políticamente y realmente promocionar alguna transformación. No solo transformar el lugar donde está y transformar los usos, pero sino proponer estructuras que puedan transformarse permanentemente y que puedan ser abiertas. O sea, creo que es un tema, hoy en Brasil es muy, muy importante, el tema político está en un nivel de crisis muy fuerte y un poco de los trabajos que mostramos acá tienen un poco que ver con esa historia más reciente de Brasil, un poco de una radicalización política y una tomada de conciencia de la gente sobre la importancia del espacio, no solo el espacio íntimo y privado, sino el espacio público, y que los arquitectos pueden actuar de una manera muy eficaz, muy eficiente en eso. Y bueno, cuando lleguen los proyectos voy a tratar de comentar un poco también cómo vemos que estos pequeños proyectos, que son contribuciones muy pequeñas, en una escala muy pequeña, pero que de alguna manera para mí son los vehículos de una expresión también política. Y este proyecto tiene un poco esa marca porque el primer proyecto que hicimos para esta galería es este de la izquierda, que es una galería de arte todo en hormigón y en un barrio que estaba en desarrollo, y en el 2004 empezamos el proyecto, en 2006 se terminó la obra y en el 2010 creo Odebrecht, que es una gran empresa constructora que habrán oído nombrar probablemente porque está metida en todos los escándalos de corrupción recientes, compró toda la cuadra y le propuso al dueño de la galería que le vendiera el terreno, y entraron en una negociación y consiguió que le diera un terreno un poco más grande a 2 cuadras de este. Y parte del negocio era también que construyeran una nueva galería, que él solo se mudaría cuando terminara la obra de la nueva. Y lo llamamos a Paulo, le contamos esa historia y nos dijo, bueno, hagan lo que quieran. Y entonces decidimos hacer, porque había sido una galería bastante importante en esos pocos años de vida que tuvo, tiene un carácter, el espacio tiene un carácter muy fuerte, y entonces estuvimos estudiando mucho y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era copiar la galería. Entonces hicimos como que un doble, esta es la original, esta es la nueva, y con eso de alguna manera pudimos crear una experiencia bastante interesante de, primero, hablar sobre ese proceso tan rápido de transformación de la ciudad, con esas grandes inversiones que vienen, grandes torres, y en fin, transforman de una manera radical ese lugar, y cómo lidiar con eso sin perder la calidad arquitectónica. Bueno, copiando, pues una opción. Y aprovechamos para corregir algunos problemas, pero bastante sutiles, y como adendo, ya que el terreno era más grande, pudimos hacer un extra aquí del programa que le faltaba al original, y creamos un anexo. Ese anexo, aparte de poder mantener el plan original de la galería,
nos permitió crear un espacio abierto, público, que es entre dos edificios. La figura del anexo es una figura tradicional de la arquitectura y que es muy interesante por eso, porque desde una unidad original podés tener la vista de una otra parte que es ella misma, pero también es otra cosa, y aparte el espacio que se crea entre ellas es muy interesante a pesar de no ser propiamente diseñado en este caso. Y la unimos con un puente también en hormigón. Bueno, paso a otro proyecto, voy a pasarlos rápido, después no sé si se puede abrir a preguntas, me gustaría, si tienen dudas, que después conversemos un rato. Pero es un otro proyecto que hice con Paulo, también tiene que ver con arte, es un museo y un teatro en Vitoria, que es una ciudad del Espíritu Santo, que es el estado y la ciudad donde nació Paulo, a pesar de que vivió en toda la vida en São Paulo, y es un lugar increíble que es la entrada del puerto de Victoria. Acá hay un convento muy importante para ellos, y aquí frente al mar hay un terreno rectificado de 300 metros de largo por 70 de ancho, a donde decidió Paulo poner dos edificios separados, en vez de hacer un gran centro cultural, hacer un edificio de un museo con un anexo también y un teatro para 1.400 personas. Y un poco para hablar del proceso de trabajo con él, en general empiezan así: él hace un modelo en papel bastante simple, y este fue la primera maqueta que hizo incluso los barquitos, y de ahí, o sea, el teatro se ve aquí que los pilares van adentro del mar, y de ahí empezamos nosotros. En general empieza así, con un modelo muy esquemático que tiene ya una idea estructural bastante clara, y de ahí empezamos a desarrollar el proyecto en mi estudio. Y la idea era tener un poco una relación bastante íntima con la entrada de los barcos, y son grandes buques, y tener un edificio que, a pesar de su dimensión, que es bastante grande, estuviera levantado para permitir que toda la ciudad llegara al mar sin tener una gran barrera como significa un edificio de esa escala. Entonces acá esta es la obra que está prácticamente concluida, y estos son los barcos que pasan por ahí. Este es el voladizo. Y bueno, está parada la obra ahora porque era un encargo del gobierno del Estado, y por todas esas razones que ya mencioné, todos los procesos muy complejos de licitación, etcétera, ya paró 2 veces la obra, y estamos desde el 2007 hasta hoy involucrados en eso. Y este es el museo como está prácticamente terminada la estructura, y de acá desde el convento como se ve antes de que se cerraran las partes inferiores, y el teatro acá. Es bastante simple, lo voy a describir rápido. Tiene un pabellón de 150 metros con luces de 55 y voladizos de 18 en las dos puntas. Por lo tanto, este pabellón de 150 por 20 tiene nada más que 6 columnas. Con eso permite con que la ciudad, esta gran plaza, llegue al mar, que acá no se ve bien, de una manera bastante libre. O sea, esta es la sección del museo, que tiene también como otra característica interesante que la luz no entra directamente, sino que refleja del piso y entra en grandes áreas de vidrio que están volcadas hacia la plaza y nunca permiten la entrada directa del sol, lo que es para un museo de arte es bastante interesante. Y el teatro es un teatro también levantado de la plaza, con su platea un poco más tradicional, con las 2 circulaciones laterales, como se puede ver acá y acá. Y estos son los planos superiores de arriba. La estructura es interesante, es una gran viga de 7 de alto por 1,5 de ancho, con las luces de 55 que les mencionaba, y después una estructura metálica con 20 metros que va de muro a muro. Y este es el voladizo de 18. Y después se colgaron como pórticos invertidos, haciendo los salones en diferentes alturas, con alturas de 12, 9, 8, 6 metros, van variando para tener las salas de exposición. Así ya más terminado, se ve bien cómo es, a pesar de su gran dimensión, tiene una transparencia bastante grande al nivel del peatón, de que camina por ahí.
Estas son las salas internas, esto ya hace bastante tiempo, ya están más evolucionadas. Aquí se ven las columnas en el mar y la gran pieza del teatro. Esto es viendo el museo desde el teatro, las rampas de afuera y el paisaje, que es increíble, de las rampas que conectan todos los salones se va a tener esta vista. Bueno, un poco para mostrar esa diversidad, un tercer y último proyecto que desarrollé con Paulo, que es un pequeño negocio de 50 metros cuadrados en São Paulo. En realidad tiene 32 de área útil para venta y, o sea, completamente diferente todo el abordaje. Y es una marca de cosméticos australiana muy interesante porque tienen la característica de que todos los productos tienen la misma cara y cambian el proyecto. O sea, cada negocio, que ya tienen hoy 110 proyectos alrededor del mundo, llaman a un arquitecto diferente para que invente de cero un negocio para estos productos que no cambian nunca. O sea, un poco diferente de lo convencional en comercio, que en general los productos cambian por colección, hasta por estación muchas veces, y tienen un estándar de cómo mostrarlos. Y es un negocio pequeño, como dije, pero simple. Tenemos una gran vidriera, lo más grande posible a la calle, también acá en esta esquina, y una mesa central en hormigón, en voladizo de esta columna que ya existía en este edificio, y los productos quedan a los lados. Entonces, esta mesa en hormigón, aquí hay como una fuente donde la gente puede lavarse las manos y probar los productos, y toda la estructura en hormigón para realizar esta forma un poco orgánica que le da una cierta leveza a un ambiente un poco más rígido. Bueno, aquí es entrando con el mobiliario en chapa de acero bastante pesada, como se ve. Y desde afuera bueno, ahora un otro proyecto que creo que también tiene esa la doble intención que tenía de contarles a ustedes de cómo vemos nuestro trabajo. Uno es un trabajo que tiene que ver con un proyecto cultural, de arte, y que para mí tiene también un significado político bastante fuerte. Esta es la colección, esta es la manera de mostrar la colección de MASPI, que es el Museo de Arte de São Paulo, que es un edificio que fue proyectado por Lina Bobardi, una arquitecta italiana, pero que trabajó y vivió en Brasil. Me imagino que ya habrán visto esta estructura, probablemente, por lo menos en São Paulo es como que el símbolo de la ciudad. Es una estructura en hormigón que tiene 75 metros de luz, con 4 columnas, y acá es un espacio público en la principal avenida de la ciudad, que es Avenida Paulista, y un belvedere a otra parte de la ciudad. El museo es dividido en dos, una parte superior con 2 pisos y abajo de esta gran plaza otros 2. Y durante los fines de semana, que la avenida está abierta al público, a la gente y no a los autos, esto se transforma en una gran plaza con usos múltiples. Y esta es la figura de Lina, que fue la responsable empezó en el 63, concluyó la obra en el 68, para que, en fin, es una figura muy importante e interesante para nosotros en Brasil, por la arquitectura que hizo, muy potente, aparte de que una mujer en esa época, tener la capacidad de producir eso tampoco era fácil, no lo es aún hoy, y en esa época me imagino que sería más difícil. Y ella desarrolló este sistema de mostrar, que es bastante innovador y muy radical aún hoy. En el 68 me imagino que habrá sido más sorprendente mostrar obras como Van Gogh, Picasso, etcétera, en láminas de vidrio flotando en el espacio sobre una base de hormigón de 40 por 40. Pero también el MASPI se transformó en el centro donde pasan todas las manifestaciones políticas de la ciudad. O sea, siempre que hay algún tema, alguna manifestación, alguna
alguna protesta, se reúne acá la gente. Y eso tiene una carga bastante simbólica, o sea, es un museo que fue desde el principio pensado para ser muy democrático, muy didáctico, tiene una colección de arte europea, tiene todavía una colección de arte europea increíble, pero siempre trató de ser muy popular. Y en los últimos años estaba tuvo una administración por 20 años que lo fue cerrando hacia la ciudad en todos los sentidos, como institución, pero también arquitectónicamente. Fueron tapando las paredes de vidrio, se fue transformando en una caja que de transparente total era muy opaca. Y en el 2015 entró una nueva dirección que me llamó para ser el coordinador de la parte de arquitectura y diseñar las exposiciones y también tratar el edificio para que se coadunaran con el espíritu original del proyecto y recuperar la relación entre la forma de mostrar arte y la arquitectura que envuelve esas exposiciones. Entonces, el momento en que entramos en el museo, lo que se estaba discutiendo era de cerrar esa gran plaza. Esta es una imagen que es un poco provocativa, fue unos artistas de São Paulo que hicieron esta imagen que un poco reacciona al director anterior que quería encontrar una forma de bloquear el acceso de la gente a esa gran plaza pública, y nosotros tratamos de justamente no solo liberar y mantener lo más libre posible esto, sino que recuperar la libertad y la transparencia de estos pisos de abajo y los de arriba también. Este es como empezó el museo, con los caballetes de vidrio, que se veía el cuadro desde atrás y de adelante, o sea, el verso del cuadro se veía también donde estaba la información. A veces se veía la tela, lo que es muy interesante también ver el cuadro como un objeto, no como una ventana en una pared. Y cuando entramos está vacío, o sea, sacamos las obras, pero estaba todo con paredes falsas de madera, tapando lo que después se mostró cuando se sacaba eso, que esta es la vista que se tiene del parque que está enfrente y de la ciudad del otro lado. Bueno, y para hacerla más rápido voy a pasar un poco las imágenes de lo que tuvimos de material de investigación, lo que estaba ahí remaneciente, y después hicimos todo un desarrollo técnico para transformar esto en un sistema que pudiera ser suficientemente seguro para las obras, y en fin, algunos detalles de fijación, cómo fijar las obras que son del siglo XVIII, XVI, XV, de una manera más rápida y segura, y los estudios de distribución de esto con las maquetas de estudio y, en fin, el montaje final, y después el resultado, que es muy interesante porque de un lado ves todas las partes de atrás de los cuadros y del otro lado ves toda la parte, la obra de verdad, pero sin tener ninguna información sobre quién es el que pintó el cuadro necesariamente. O sea, de alguna manera hace con que la gente tenga que mirar la obra y no ver la etiqueta, ver de quién es. Y aparte permite con que haya una sobreposición de escuelas o coincidencias de vistas, de sobreposiciones, que es también muy rica. Bueno, y de ahí seguimos trabajando hace ya 3 años, creando otros sistemas de exposiciones que tienen que ver con el edificio, tratando de construir siempre sistemas que hagan con que la relación sea bastante clara y bastante libre, la forma de mostrar el arte. Bueno, pasando al que sigue, es también completamente diferente porque no es más un diseño de exposiciones, ni nada efímero, pero sí una escuela de ingeniería bastante importante en Brasil que creció y duplicó el número de alumnos y está en un campus cerca de São Paulo que fue diseñado por Oscar Niemeyer. Y esa es otra característica interesante que nosotros, mi generación convive con esas figuras, con Paulo, que todavía sigue actuando, pero también con Lina, con Niemeyer, y muy frecuentemente nos tenemos que relacionar o con la persona o con la obra, y de alguna manera tratar esa herencia como un patrimonio histórico, pero es un patrimonio histórico moderno. O sea, es un poco diferente de lo que la teoría de la preservación de patrimonio en general trata,
porque en general tenemos que lidiar con edificios que son del final del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX. En este caso el campus fue diseñado por Niemeyer, acá no se ve, pero ahí sí, un poco mejor. Estos son los edificios de clases originales, son láminas de 230 metros, esta es la biblioteca y el auditorio, y después construyeron otro edificio aquí, y nos dieron esta zona para trabajar. Lo que nosotros hicimos fue crear una lámina que coincide con esta, hace un paralelo a esta, y cierra como que un recinto para que las clases queden en la periferia y aquí en el centro los edificios de uso colectivo, digamos. La biblioteca original que se mantiene aquí, la nueva biblioteca que la proyectó Milton Braga, que es un otro arquitecto de São Paulo que va a venir a hablar acá creo que el viernes, y este edificio que es el auditorio grande que también lo proyectamos nosotros. Nosotros nos juntamos con dos otros estudios para hacer este proyecto y aquí compartimos estos. Y bueno, este es el plan general. Y yo por ahora tuve suerte que fue el primero a que se construyó fue este, que es la gran lámina de 230 que es elevada del piso y después tiene 3 bloques de clases y laboratorios. Acá un poco más de cerca. Después la biblioteca que es enterrada, no sé, quizá la muestre, le voy a decir que la muestre el viernes, y el auditorio. Bueno, es un edificio en estructura metálica y placas de hormigón prefabricados porque lo querían hacer muy rápido. Y se construyó en 12 meses, realmente son 15.000 metros cuadrados más o menos. Y después recibió aquí un brisolel de chapa perforada y está prácticamente terminado, terminamos ahora en septiembre y debe inaugurar. Estos son los bloques de atrás de las clases, todo en paneles de hormigón y la estructura metálica, todo muy rápido. Aquí se ve el auditorio que todavía no está en obra y esto es un render de la parte elevada de la calle cubierta. Y para terminar el proyecto del auditorio, que es interesante porque el campus es bastante controlado el acceso, entonces nos permitió hacer este foyer abierto a la plaza y controlar el acceso nada más que en la caja escénica, digamos. Entonces esta parte es bastante abierta, libre, el clima también de ahí nos permite eso, y tiene una gran viga que hace este balcón superior que va de pared a pared, y la transparencia aquí que nos interesaba para un auditorio que para clases, etcétera, era posible, y después esto retráctil que también puede transformarse en un gran salón para otro tipo de eventos, ¿no? Entonces de esta forma, y después se cierra eso aquí, se esconde aquí, y crea un gran salón con 9 metros de alto para otras actividades. Y esto es lo que estaba mencionando de ser un espacio en fin, no es ni adentro ni afuera, toda esta lámina bastante transparente, y solamente aquí que se cierra en vidrio también, vidrio acústico, y que permite con que se vea a través del auditorio desde afuera. Y otro tipo de proyecto diferente, de otra escala, y también principalmente el primer proyecto que hicimos de espacio público, que para mí es un síntoma, o sea, que hubiéramos tenido un encargo como ese en 2014, es como un síntoma de lo que les mencionaba, de las manifestaciones que hubo en el 2013 en Brasil, que fueron muy fuertes y que eran básicamente, la discusión que se proponía era sobre transporte público, sobre derecho a la ciudad, sobre derecho al uso del espacio público, y nunca habíamos hecho ningún proyecto público y empezaron a aparecer algunos. Este fue uno que hicimos en Salvador de Bahía, que es una escalinata en un área histórica bastante importante, y Salvador tiene una parte alta de la ciudad, que es a donde está este cine que nosotros hicimos la reforma, una plaza que es la Plaza Castro Alves, donde pasa el carnaval en Salvador, y después por esta barranca, que es la ladeira, se llega a un terminal de bus que está aquí.
Entonces hay un flujo muy grande de gente por esta ladera que estaba con estos árboles en un muro y que tapaban la vista de la iglesia, y bastante ocupada por vendedores provisorios. Y bueno, este es un poco como ya fue, se veía más la iglesia. Lo que hicimos fue hacer dos percursos, un percurso más continuo para quien quería pasar y otro percurso que creaba algunos platos para poder tener o comercio o estar, en fin, crear dos tipos de flujo, lo que resultó en una cosa más, en un percurso más expreso y otro que permite otro tipo de tiempo. Y eso se desarrolló, por lo tanto, de una secuencia de escalones regular que se van deformando para que se juntan y crean los platós. Perdón, se trabó aquí el... ¿Lo cambio acá? Acá voy a hacer aquí entonces. Y para eso usamos los mismos materiales que se usa tradicionalmente en el centro histórico de la ciudad, que son el granito y la piedra portuguesa, como se llama en Brasil, con esa geometría un poco usual, digamos, para ese tipo de material, pero usando técnicas más, o sea, con dibujos en CAD que se cortaba pieza a pieza, y diseñamos una por una, y al final se construyó la escalinata usando ese material que ya era de toda esa zona, pero con un diseño que permitía con que los accesos a los negocios fuera resuelto, porque era una pendiente, ahora se entra a nivel, aparte de crear la posibilidad de usar esos platós, y tiene un diseño que es bastante marcante y también hecho con una calidad, construido con una calidad que es poco usual para los espacios públicos que se construyen en Brasil. La vista de la iglesia se recuperó y bueno, fue bastante exitoso el proyecto, el público lo recibió bastante bien, y creo que tiene un aspecto interesante que es como que una consecuencia del trabajo en la parte superior del cine, que se consiguió expandir porque vieron calidad en lo que habíamos hecho en el entorno, y se contrató por el Banco Itaú, que financió la obra y financió el proyecto, y en un tipo de forma de producir espacio público que es bastante interesante, que es entre el poder público y el privado, sin crear necesariamente una barrera. Bueno, esto también es otro programa completamente diferente, una casa en São Paulo, una casa que fue hecha, digamos, una casa sin dueño, porque el dueño la hizo para venderla, por lo tanto tuvimos bastante libertad, no había mucho, la figura del cliente no existía exactamente, que nos dijo que hiciéramos la casa que quisiéramos. Hicimos una casa que la idea era en un terreno bastante complicado y pequeño, tratar de transformar un espacio que era, en la casa original era muy oscuro, en algo que tuviera mucha luz. Entonces hicimos bloques autónomos con vidrio entre los bloques y algunos patios que permiten con que la luz pase mucho, entre mucho. Entonces este tipo de encuadrar un poco la vista, manteniendo un poco la privacidad cuando se iba hacia arriba. Esto todo hormigón que lo hicimos en obra. Y se puede ver que es bastante luminosa la casa, todo en hormigón. Las cajas que después se van a notar, de adentro es todo blanco y todo lo que es afuera de la caja es en hormigón, lo que no quiere decir que sea necesariamente el área exterior, porque esta pared de la escalera, por ejemplo, se ve, el perímetro de una de las cajas, que la fase externa es en hormigón y la fase interna es blanca. O sea, aquí se puede ver cómo sucede eso, ¿no? Aquí afuera, aquí adentro, y después aquí es adentro, pero ya.
Este barrio es un barrio residencial en São Paulo que en general todas las casas tienen muros cerrados. Nosotros hicimos esto que tiene una cierta transparencia y de alguna manera nos parece más seguro que se pueda ver lo que pasa afuera y lo que pasa adentro que tener una muralla que no sabes qué está pasando ahí cuando abrís la puerta. Y también hace con que el espacio público quede un poco más agradable, ¿no? Un jardín un poco más de profundidad, no una vereda angosta con un muro grande. Pero ahora compraron la casa y la primera cosa que nos pidieron era si podíamos cerrar con un muro aquí, en fin. Es un poco, conseguimos de alguna manera convencerla que no. Pero también son esas pequeñas actitudes que de alguna manera, que lo que mencionaba al principio, parecen pequeñas, pero son actos que se pueden pensar desde un punto de vista de transformar un poco lo que es el senso común y lo que es el primer impulso de una persona en encerrarse en la ciudad y tratar de mantener por lo menos la transparencia, que es un atributo arquitectónico, pero que tiene un significado un poco más que nada más que arquitectura. Aquí lo mismo, esta es una galería de arte, volviendo un poco a esa tradición de trabajar con edificios culturales, privada, pero que conseguimos mantener una relación bastante íntima entre lo que es adentro y afuera, extendiendo el piso, del nivel del piso y el tipo de piso también del interior de la galería hacia la calle, y creando un banco, una especie de plaza pública, y que funciona muy bien. Y bueno, el edificio, la idea era construir lo mínimo, era un edificio que existía una cobertura ya, y construimos nada más que una cajita para ponerlo la reserva técnica y las oficinas, y una gran vidriera, que en realidad no es una vidriera porque es opaca, una galería no tiene que verse necesariamente, pero nos interesaba que la luz y que el movimiento externo estuviera presente adentro, y de afuera también se viera de alguna manera lo que pasaba adentro. Y era como era la construcción, que aprovechamos muchísimo. Eso es otra cosa, creo que es interesante marcar, que es que nos interesa a lo máximo poder transformar cosas y permitir que se transformen en el futuro, porque en realidad en una ciudad como São Paulo prácticamente se nota, y hay de hecho millones de metros cuadrados que están desocupados. Y pensar como forma de actuar para nosotros que la transformación de lo que ya existe podría resolver muchos de los problemas que todavía existen, es interesante, y pensar mecanismos y métodos que puedan transformar lo que ya existe y prácticamente no construir casi que nada, o sea, quizá infraestructura, pero casi que con lo que ya construimos, casi ya está resuelto, es nada más que un tema de ir transformando. Y aquello lo transformamos en esto con un policarbonato muy simple y paneles de cemento. Que queda prendida toda la noche, crea un ambiente para la calle mismo a la noche cuando no funciona la galería. Ese espacio público es bastante agradable. Y bueno, estas son algunas fotos de los interiores. Este es el plano de la parte de afuera, que se extiende de aquí, y dejamos una puerta aquí, otra puerta aquí y otra aquí. Ellos la mantienen abierta siempre, y acá hay un club y hay un flujo de gente que viene del club y va hacia el barrio, y todos los días pasan los chicos por acá adentro nada más que por pasar, y tienes la oportunidad de ver. Es una cosa, hicieron una exposición una vez que eran todos desnudos masculinos y tuvieron que cerrar la puerta aquí para que no pasaran los chicos, y ese día justo fui, había un chico llorando porque quería entrar a la galería nada más que para pasar aquí. O sea, es como un flujo, un paseo que simplemente por pasar adentro de la galería tenés contacto con este universo, podés parar aquí, y ese tipo de uso, de hecho, de mezclar lo máximo posible lo que es de pasaje libre y lo que convive con los usos de adentro y los de afuera, tienen un valor que nos gusta tratar de incentivar. Es casi un cubo blanco, pero casi.
Este es el efecto que se tiene. Bueno, otro más. Este es interesante porque es más directa la relación con lo que venía diciendo. Es un proyecto de un restaurante social en el río durante las Olimpiadas. Usamos un poco el mismo recurso del mismo material translúcido, y es un proyecto interesante que un chef italiano, Massimo Bottura, que fue elegido el mejor chef del año pasado, en fin, justo en ese momento, usa la comida que se refuga de los grandes eventos como la Olimpiada para llamar chefs a cocinar para los habitantes, los homeless, los que viven en la calle de esa región. Y conseguimos que la municipalidad nos cediera por 10 años un terreno en Lapa, que es los Arcos de Lapa de Río, que es un lugar bastante importante en el centro, y un terreno difícil, y teníamos 2 meses para construir algo. Entonces un proyecto muy, muy, muy simple, con casi ningún recurso, que fue hecho en 55 días de proyecto y obra para poder inaugurar esto. Entonces la Olimpiada empezó el 15 de agosto, creo. El 17 de junio estaba así. Y faltaban 31 días, estaba todavía así. Es increíble. Después de 15 días para inaugurar, y estaban armando todavía la estructura metálica, y fue ahí que llegó Máximo a Río y quería cancelar todo, dijo que era imposible, que no iba a pasar nada. 5 días antes estaba así, estaban haciendo el hormigón del piso. Y aquí son las últimas horas prácticamente, así estaba el día antes, después conseguimos ir cerrando y finalmente se inauguró en la fecha. Estaba re contento porque un poco antes de esta foto la puerta esta se había caído y qué sé yo, pero bueno. Esta es la fiesta de inauguración. Pero más allá de esa anécdota, fue un éxito de hecho, porque creo que el único proyecto que ahora sigue en Río trabajando con el mismo tipo de ecuación, o sea, produce comida con chefs invitados, usando comida que en general es tirada a la basura, y son 140 personas por noche que cenan sentadas en mesas, con comida de alta gastronomía, digamos así, usando comida que sería tirada, y creo que es uno de los pocos proyectos que de hecho tuvo una consecuencia importante para la ciudad después de las Olimpiadas, que en realidad el legado es casi nada. Y lo que hicimos aquí básicamente, desde el punto de vista del proyecto, fue integrarlo a la calle y a la plaza que estaba al lado de una manera bastante fluida, y eso de hecho funciona. Pero son materiales muy simples, dejamos todo prácticamente como estaba, los muros de ladrillo de las casas vecinas. Y bueno, fue un evento interesante. Se dan clases también, tiene lugar para poder hacer eventos y clases de gastronomía. Bueno, y para terminar, un proyecto un poco más quizá delirante, pero un proyecto que tiene que ver con un poco con lo que decía de transformar São Paulo, transformar lo que existe y tratar de entender nuestra naturaleza como siendo muy construida ya. Y esto fue un ejercicio un poco para tratar de pensar cómo puede la arquitectura como un objeto aislado por naturaleza, o sea, en general aislado como un objeto que está puesto en la ciudad, actuar de una manera territorial. Entonces nuestra idea fue, la pregunta era cómo hacer con que la arquitectura pueda trabajar en un sistema de hecho y relacionarse con la escala y con la topografía y con la materialidad de la ciudad. Entonces propusimos, basados en una serie de fotos aéreas y en un plan de la topografía de São Paulo, que no se ve, sobreponer un grid de 4 kilómetros por 4 kilómetros y poner en cada punto de cruce de ese grid una torre.
Y sobre esa torre, o sea, que cayera donde cayera, y la topografía de São Paulo, que es bastante sutil, manteniendo todas las torres con la misma cota de techo, se crearía un plan, como que un plan de referencia para leer un poco la topografía de São Paulo y también para conseguir relacionarla geográficamente desde un lugar a otro, que es una ciudad que es bastante difícil de leer cuando uno está perdido en ese gran mar de construcciones. Entonces, este es un poco el corte esquemático, manteniendo todas las torres con la misma cota superior. Y el resultado que crearía sería posible tener torres mucho más altas que las demás, pero principalmente todas alineadas por el tope. Un poco está ligado también un poco a una tradición de la investigación teórica que mi generación viene haciendo en São Paulo, que es relacionar arquitectura con infraestructura y cómo pensar la práctica de proyectos de arquitectura y de infraestructura que se puedan mezclar más para potenciar uno a otro. O sea, aquí en este caso pensamos con la lógica de la infraestructura de crear un sistema de edificios, pero con una forma rígida, que en general es al revés, la forma de la infraestructura se moldea al territorio, pero es monofuncional. Y también discute un poco el límite de verticalización que nos interesa adensar, cómo se pueden hacer grandes condensadores y cómo eso podría funcionar a la escala del barrio, o cómo eso llega al piso, y cómo podría ser una arquitectura que fuera abierta como uso, como programa, pero que tuviera una dimensión y una presencia física que se relacionara con todo el territorio y con toda la ciudad. Bueno, era eso que les quería mostrar. Estos son los actuales colaboradores del estudio que trabajan en la mayoría de los proyectos, y no sé si podemos abrir a preguntas o si tienen alguna duda. Gracias. Bueno, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Hable ahora. No preguntar mucho. No. Bueno, gracias. Les agradecemos la presencia y los invitamos a continuar mañana. Nos reencontramos a partir de las 16:30 con las charlas técnicas y a partir de las 17 con la presentación de la muestra de la obra pública PLT Arquitectos, Babo, Torrado, Igualano, y seguramente tendremos la presentación de Agustín Moscato, que hoy no pudieron estar por el tema de los vuelos. Gracias, nos vemos mañana.